Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos aquí en Mirá Canal U hasta las 8 de la noche, en una hora en donde vamos a repasar todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba, en su conexión con la comunidad, en este intercambio que queremos mostrarte a través de nuestra señal de Canal U, por supuesto. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien, vos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Pero muy bien, todo bien. Así es, nos quedamos una hora hasta las 8 de la noche a través de la pantalla de Canal 10, como bien decía Desi, y después con la repetición que va de 22 a 23 a través ya directamente de la señal de Canal U, además de todas las redes sociales, claro, además de SRT Play, esta aplicación nueva que tenemos en los SRT que te permite ver Canal U, Canal 10, Radio Universidad, la FM, la página web, participar de encuestas y todo lo que vos quieras. Interactuar, eso, claro, opinar claro. También, Bueno, claro. A través de todos esos medios ustedes pueden estar disfrutando de lo que vamos a mostrarles, que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Difundir parte de la programación del canal universitario, pero también conectándolo con la realidad, con la actualidad que nos toca. Y para acompañarnos a lo largo de toda esta jornada va a estar hoy con nosotros el señor Javier Blanco. Él es doctor en Ciencias de la Computación, lo volví a decir mal, mira vos. Además es docente, es investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y también está cumpliendo un rol muy importante desde el año pasado porque es el titular de ADIUC, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba. Estamos hablando del gremio precisamente de los docentes universitarios. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes y gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, año movidito el que te ha tocado. Sí, la verdad que fue toda la faceta gremial, digo. Claro, y fue mi debut como secretario general. Si claro. bien vengo trabajando en el sindicato hace ya 6 años, antes, empezamos con un año complejo, ¿no? Con realmente una situación inédita en la historia del sindicalismo universitario, creo, y con un proceso muy interesante de movilización, de integración con distintos sectores de la universidad, ¿no? Con una participación masiva de docentes que realmente ha tenido y tiene un nivel de movilización importante, ¿no? Yo creo que la universidad se volvió en ese sentido un espacio donde toda la sociedad expresó, me parece, una discusión acerca del proyecto de país que queremos, digamos, ¿no? Me parece que la universidad se transformó en eso también, ¿no? En todo este proceso. Paradójicamente, a 100 años de la reforma universitaria, una movilización importante, ¿no? En torno, primero lo que era estrictamente la lucha salarial de los docentes, pero que después se fue uniendo, entre otras cosas, a la defensa del presupuesto universitario, obviamente que es vital para la subsistencia de una universidad pública, gratuita y de calidad, ¿no? Como la veníamos viendo. Tal cual, yo creo que la Universidad de Córdoba, aparte, como bien decís, ¿no? Ya pasó más de 400 años de universidad, con una historia rica, variada, con la reforma en el medio, ¿no? Con la celebración, la conmemoración de ese hecho, en un contexto muy difícil, me parece que sirvió para que toda la sociedad cordobesa volviera a mirar la universidad con mucho interés, con mucha preocupación a la vez por la situación y que la tomara como una reivindicación propia de toda la sociedad cordobesa. Y como bien decías también por ahí, ¿no? Como pensándolo como un proyecto de país, ¿no? Pensando en la educación pública, más allá de los claustros universitarios, verdaderamente en afianzar ese pilar tan importante, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que cuando hicimos la movilización grande sobre la universidad ahí en julio, me parece que fue inesperada la cantidad, esperamos mucha gente, no 100.000 personas. Obviamente eso muestra que no fue solo la comunidad universitaria, ¿no? O sea, fue la comunidad universitaria sobre todo, completa, quiero decir, la comunidad universitaria en algún sentido suspendió todas nuestras discusiones políticas cotidianas para algo que se vivió como una amenaza, que sigue siendo una amenaza a la universidad pública y que al resto de la sociedad respondió con una participación masiva, algo que realmente nos sorprendió gratamente, ¿no? En el rol que, como bien decís, que la universidad tuvo como algo que paradigmáticamente discute hacia dónde vamos. La universidad es un motor de futuro siempre, de presente y de futuro, claro, ¿no? De producción, de compromiso con la sociedad, de compromiso con el conocimiento. Y bueno, eso se manifestó, me parece, de manera masiva en una sociedad que ve eso como algo propio, ¿no? Sí. Hemos hablado mucho y fundamentalmente en este programa, porque nos toca difundir parte de lo que ocurre en la universidad, de esta identificación, esta identidad que tienen los cordobeses, sean o no universitarios,
porque bueno, la Universidad Nacional de Córdoba es básicamente uno de los pilares que conforman la idiosincrasia de los cordobeses. Si les parece, precisamente, y ya que arrancamos con el tema gremial, porque vamos a aprovecharlo también a Javier, que es un investigador de aquellos que tenemos en la FAMAF, pero vamos a hablar también en principio de esta faceta y de la estricta actualidad, porque fíjense, anoche mismo hubo nuevamente reunión y tratativas de los distintos rectores de las universidades públicas con diferentes referentes en el Congreso, precisamente a propósito del tratamiento del presupuesto que se va a dar en las próximas horas, en los próximos días. Vamos a escuchar en este primer informe la palabra del actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri, hablando al respecto y después lo comentamos. Los mismos diputados de las provincias entienden que un buen presupuesto universitario distribuido como nosotros estamos proponiendo va a tener un impacto federal, va a tener un impacto en todo el país positivo. Hay unos fondos que dice para gastos, que sí, efectivamente es para servicios, pero por ejemplo en Córdoba gastos incluyen insumos de los hospitales, insumos de ciencia y técnica, etcétera, que están asignados ya al presupuesto educativo, pero que nosotros queremos que se distribuyan por las pautas que hemos discutido, quienes sabemos muy bien cómo es las necesidades, con unanimidad de todas las universidades públicas argentinas. Es un fondo para las universidades públicas, pero nosotros pedimos que ya se distribuya para tener certezas en nuestra planificación para el próximo año. Yo me siento optimista, por lo menos por la respuesta hasta ahora de los legisladores, tanto de diputados como senadores, que entienden la importancia que tiene el sistema público de educación superior de la Argentina en este momento. Lo que sí queremos es que a último momento no haya algún cambio por pedido de gobernadores, etcétera, y si es posible que esta distribución que nosotros hemos pedido de fondos que ya están asignados se distribuyan de la manera que lo hemos pedido. Bueno, allí estaba este fragmento de este informe que veíamos que también se ha difundido en Data Universitaria, el informativo universitario que tenemos en Canal U. Y en este caso el rector Hugo Yuri, que se ha puesto al frente primero de la lucha de los docentes también, ¿no es cierto? Porque de algún modo él también avaló precisamente el pedido de un incremento salarial que fuera acorde a lo que se está viviendo en materia de inflación y de costos de vida en la República Argentina. Y ahora siendo cauto pero optimista respecto del tratamiento de fondos. De todas maneras, en todo el CIN, en todo el Consejo Interuniversitario hay tratativas formales, ¿no es cierto?, con los legisladores, pero bueno, hasta último momento que se termina votando uno no termina sabiendo exactamente si el presupuesto llegará o no. ¿Cómo lo ves vos, Javier, al tema? Mira, me parece bien, como bien decís, Yuri, de una manera también coherente y consistente, se puso al frente y, o sea, es presidente del CIN, o sea, no es un rector más. Claro. O sea, en los 100 años de la Reforma, en Córdoba, el rector de Córdoba es también presidente del CIN. Hay toda una centralidad de nuestra universidad que es una opinión que mueve hoy en el país. Y siempre se ubicó en una defensa no solo del presupuesto, sino también de lo salarial. El CIN apoyó el reclamo salarial y eso es bastante novedoso. Si bien el CIN y los rectores se preocupan claramente por el presupuesto universitario, nunca habían puesto tal énfasis, creo yo, en la cuestión salarial. El mismo CIN, siempre los gremios discutieron el salarial, el CIN discutió el presupuestario como un todo, ¿no? Pensar que hay una relación rara ahí, digo, porque el sí. rector, entre comillas, sería el patrón de los docentes, pese a que los fondos vienen de la nación, digo, sí. Suelen estar no exactamente con la misma mirada, no fue este el caso, digamos. No fue este el caso y aparte es una patronal extraña, la universidad siempre es complejo, porque digo, sí, nosotros episódicamente somos también patronal los docentes, exacto, ¿no? Exacto. Pertenecemos a los consejos, exacto. Somos, a veces tenemos cargos de gestión, rectores, decanos, etcétera. Y creo que él, también lo más sintomático era que Yuri proviene de alguna extracción política más cercana al gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera asociado al radicalismo. Entonces, su opinión también movió dentro de las propias filas del radicalismo. Eso fue muy importante, creo, y sigue siendo importante que se posicione firmemente en ese lugar, digamos, de defensa del presupuesto. Ahora, lo que pasa con el presupuesto en una situación de tanta incertidumbre y de tanta, digamos, dificultad en cuanto al proceso inflacionario y al proceso de evaluación, etcétera, es muy difícil prever y saber cuánto tiene que ser el aumento presupuestario. Lo que también creo que entendí que decía Yuri, que es uno de los problemas actuales, es
cómo se conforma ese presupuesto. Claro. Casi el 90% de sueldos. Luego lo que se discute como presupuesto extra es el 10% de ese presupuesto, y si eso está distribuido en partidas que no tienen claridad a cómo se asignan, es un problema grave para la universidad, porque por ahí un recorte del 3%, como será en algún momento que hubo este año, es un 3%, pero es un 30% a los gastos comunes, si los sueldos están en algún sentido resguardados de ese recorte. Entonces, por eso la discusión es muy sutil, digamos, acerca de cómo funcionan las universidades. Y pensaron también que lo que también desapareció de este gobierno es el presupuesto para nuevas universidades o para el crecimiento universitario. Claro. O sea, el sistema universitario vino creciendo durante muchos años, tanto en las nuevas universidades como en las nuevas carreras, y eso también está como en discusión. Digamos que acá se está discutiendo lo básico, digamos, que los docentes tengan un salario digno y que mínimamente los gastos para corrientes, digamos, de la utilización habitual para que todo funcione en orden se mantenga. Tal cual. Ni hablar de crecer, por supuesto. Por supuesto, y donde es necesario crecer, porque digo, la demanda universitaria es cada vez mayor. O sea, el hecho de la casi universalidad de la educación secundaria hace que muchos chicos más, muchas chicas más se acerquen a la universidad y estén buscando una respuesta, inclusive gente que no venía tradicionalmente a la universidad, que no viene de familias universitarias. El desafío es mucho mayor y la necesidad de una universidad comprometida con ese desarrollo es mucho mayor. Bueno, de hecho es parte de todos los discursos, de todos los candidatos, de todos los tiempos, ¿no? Esto de darle mucha prioridad a la educación. Y obviamente, si cada año aumenta más la matrícula, bienvenido sea, ¿no? Pero claro, hay que acompañarlo con hechos concretos, en este caso el presupuesto. Porque siempre también, paradójicamente, sí, ¿no? El recorte siempre llega por ahí. Exacto. Con los trabajadores que lo hacen. Vamos a ver qué pasa. Van a venir días muy complejos porque hay un montón de otras cosas. Todos los sectores en este achique que se está planteando por parte del Gobierno Nacional, todos los sectores quieren lo suyo. Bueno, el sector universitario estará allí también siguiendo paso a paso lo que ocurre. Pero antes de cerrar este capítulo, Javier, ¿cómo quedó finalmente el acuerdo de ustedes? Habían cerrado en un 25%, sí, promedio. Sí, un promedio de 25%, con cláusulas de revisión en el periodo noviembre-diciembre, que sería en enero, una vez conocida la inflación, y el periodo enero-febrero, que sería en marzo. Ahora bien, la situación es que estamos en una inflación casi del 6% en un mes. O sea, el disparo de la inflación, la devaluación enorme que ha habido también, nos pone en una situación de urgencia frente a este aumento que en su momento no era, digamos, no cubría todo, pero se acercaba a una situación en la cual se está disparando mucho más allá de lo esperable. Nosotros tenemos un congreso de la Federación pasado mañana, ¿no? Jueves y viernes, hay mañana y pasado. Lo que pasa es que el del viernes es el extraordinario, que se va a discutir la situación salarial y el pedido de reapertura, de adelantamiento de la cláusula de revisión, para ponernos al día de un presupuesto, de un acuerdo salarial que ya está viejo, digamos, que ya quedó atrasado respecto del devenir inflacionario. Entonces, vamos a discutir eso, todos los gremios de la CONADU, pasado mañana en Buenos Aires, con la... Bueno, hay una convocatoria a paro para el 24, es cuando se va a tratar el presupuesto. Creo que escuché hoy que está sujeto también a si se cambia o no la fecha de ese presupuesto, pero en principio la CONADU y CETERA convocan un paro educativo para el 24 de octubre, con movilización en Buenos Aires. Estamos hablando aquí con los gremios también para ver qué hacemos aquí en Córdoba, si se moviliza a Buenos Aires, vamos a hacer alguna actividad, alguna acción pública en Córdoba, posiblemente esto último ocurra también. Estamos dialogando en este momento, pero con la preocupación en esta discusión presupuestaria y, por supuesto, en actualizar los salarios que ya quedaron desfasados. Bueno, si arrancamos el año con una previsión de en torno, por parte oficial, del gobierno, en torno al 15% de inflación, y ahora las expectativas hablan de entre el 40, el 43 y algunos hasta el 45, evidentemente es muy difícil, ¿no? Que las paritarias que se han ido cerrando no vuelvan a quedar lejanas de eso. La última, Javier, para cerrar este capítulo. Fueron 5 semanas prácticamente de paro, después hubo tomas, que en algunos casos que se prolongaron bastante más allá del conflicto en sí inicial. ¿Cómo quedó la situación de la normalidad de las clases? ¿De algún modo se ha ido recuperando, pese a lo que pueda pasar de aquí en los últimos 2 meses, pero se está normalizando un poquito la situación? Sí, en este momento, y con un gran compromiso de parte de todos y todas los docentes, se recuperaron clases, realmente se está trabajando a toda máquina en la universidad. Me parece que eso era necesario, que cuando el paro se levanta, después de 5 semanas y un día, ¿no? Nosotros hemos convocado, en el gremio funcionamos siempre con una actitud lo más democrática, o sea, apostando a una democracia sindical fuerte, digamos, ¿no?
al punto que un día antes de que se tratara la CONADU, el acuerdo salarial, se votó en contra del acuerdo salarial en Córdoba, llevamos esa postura y se propuso un paro por una semana más. Por supuesto que cuando la CONADU igual acuerda, porque mayoritariamente la Federación decidió aceptar el acuerdo, lo que hicimos convocamos otra asamblea para el lunes. Nosotros pensábamos que iba a pasar eso y que había que levantar la medida de fuerza porque realmente era insostenible en un contexto en el cual estaba cerrado el acuerdo salarial, para bien o para mal. Entonces convocamos a otra asamblea que vinieron 400 personas, fue la asamblea más grande de ADIUC de la historia y donde se decidió por una mayoría amplísima levantar el paro. Es decir, se trabajó siempre desde el consenso generalizado de todos los docentes. Claro. Las tomas fueron siempre, de algún sentido, por fuera del sindicato. El sindicato nunca impulsó tomas y en realidad tampoco, algo que he dicho en público muchas veces, la gran movilización que fue creo que fue el 24 de julio, no me acuerdo exactamente la fecha ahora, fue sin tomas, es decir, no fueron necesarias las tomas para impulsar el conflicto y para impulsar, digamos, la gran movilización. Fue una decisión de algunos de los grupos políticos que veían que ahí estaba la disputa, correcto o incorrecto, una discusión que no quiero entrar, pero que una vez que cerró el conflicto, las tomas siguieron ya con una agenda propia que se separó de la discusión. Sumaron otras reivindicaciones estudiantiles que no tenían que ver estrictamente con el salario. Tal cual, y que eran de grupos estudiantiles y también tuvieron muchas declaraciones en contra de las organizaciones estudiantiles y docentes. O sea, más allá de eso, nosotros rechazamos la judicialización de la protesta que se está haciendo ahora, que tiene muchos matices, no sé si hay que discutirlo acá, pero rechazamos esa judicialización porque fue una protesta, digamos, válida dentro de un esquema, pero que nosotros no compartimos políticamente y no tuvimos un diálogo fluido tampoco, digamos, ¿no? Está bien, está claro. Bueno, así las cosas, veremos, quedan algunas semanas hasta el final del año muy duras en materia de negociación, veremos cómo se resuelve toda esta cuestión para los docentes y para el resto de la sociedad que está, como decíamos, muy pendiente del presupuesto, ¿no? Porque va a afectar a muchísimos sectores, como cada año cuando a fin de noviembre y principio de diciembre se termina tratando lo que se utilizará como recursos para el año siguiente. Bueno, ¿salimos un poquito de este capítulo, te parece? Sí, lo vamos a llevar a Javier seguramente a un lugar mucho más cómodo y más agradable para todos. Porque computación nosotros medio no, nosotros no, pero para instruirnos, ¿viste? Claro que sí. Porque todos queremos saber sobre la supercomputadora, por supuesto, ¿no? Y los servicios, los beneficios y esta gran herramienta con la que cuenta la Universidad Nacional de Córdoba. Para eso nos vamos a remitir a un fragmento de Me Gusta, que es nuestro programa especializado en tecnología, el programa que conduce Andrés Oliva, nuestro programa Selfie, y que nos va a contar un poquito al respecto. Un fragmento de este ciclo que también puedes ver en la pantalla de Canal U. Bueno, el centro surge como una necesidad de agrupar muchas iniciativas y esfuerzos particulares de científicos y tecnólogos para tener su poder de cálculo propio, para poder hacer sus trabajos. ¿Y esto en qué año surge como necesidad y empieza a conformarse? Bueno, más o menos alrededor del 2010, por ahí empezamos realmente a funcionar, a cohesionarnos en un grupo. Ya había una computadora que es Cristina, una supercomputadora, la primera y que fue en su momento la más grande del país. Y bueno, llegó el momento de que se empezó a poner vieja esa máquina y desde FAMAF compramos otra y bueno, ahí dijimos, bueno, aunamos esfuerzos, hacemos un centro universitario, pudimos comprar una versión 2, fueron la Mendieta 1 y Mendieta 2 y ahora hace poquito inauguramos lo que es Eulogia, que es una nueva supercomputadora que tiene más o menos el poder de las dos Mendietas. ¿Cuáles son las tareas que cumplí acá en el Centro de Computación de Alto Desempeño? Básicamente es desde la parte técnica bien abajo, digamos, el armado, mantenimiento de los equipos, interconexión de red, acceso hacia afuera
instalación de software, Vos, Marco, viniste. soporte a los usuarios, o sea, es una tarea súper integral Sí. de soporte, digamos. Este frío que estamos recibiendo acá, me estoy congelando, quiero contar, es porque las computadoras tienen que estar súper refrigeradas. La supercomputadora tiene que estar súper refrigerada. Es fundamental porque donde entra carga de trabajo a la máquina, empieza a levantar una temperatura importante. Todos los equipos están diseñados para recibir un aire frío desde el frente, la ventilación es hacia atrás, y, o sea que la parte caliente del equipo estaría atrás. Siempre se piensa que la computación de alto desempeño, que tener supercomputadoras, es para empresas muy grandes, petroleras, o para científicos, a su vez, que tienen proyectos muy grandes, y nosotros pensamos al revés, que tenemos que darle, satisfacer la demanda de la pequeña necesidad de computación de alto desempeño, para que a su vez esa demanda crezca y eso sean los futuros usuarios de supercomputación en Córdoba y en la Argentina. Entonces estamos en contacto con empresas, estamos en contacto con investigadores que no saben que pueden utilizar estos equipos y que aunque no sepan cómo acceder remotamente, cómo utilizar Linux, nosotros empezamos a ayudarlos en todo eso y tenemos, por suerte, muchos casos de éxito que gente que antes corría en su computadora chiquita abajo del escritorio, los graduamos, los enseñamos a usar esta máquina y ahora corren en 80 núcleos, en 100 núcleos. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros y lo charlamos, porque justamente nosotros queremos que nuestras máquinas estén llenas el 100% del tiempo. Bueno, allí estaba parte de este programa que mostraba el centro de cómputo de alto rendimiento, la supercomputadora que le dicen, los nombres históricos que han ido cambiando cuando se han ido actualizando, los Mendieta, la Cristina, etcétera. Nabucodonosor empezó y Eulogia, sí, ¿no? Eulogia, Sí, todas del mundo, ¿no?, de Fontana Rosa, de Fontana Rosa, de Inodoro Pereira. Bueno, y una función social interesantísima que cumple esto. A propósito de lo que hablábamos hace un rato, el presupuesto no estrictamente para salarios, ¿no? Digo, la posibilidad de que este centro de alto rendimiento de cómputos esté disponible para investigación, pero también para la sociedad toda, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que gran parte de esto es soberanía tecnológica, digamos, ¿no? La posibilidad de que uno no necesite, o sea, disponga de los propios recursos para desarrollo de investigación, que como bien decís, también se brinda servicio a la comunidad. O sea, la necesidad de cálculo es una necesidad que cada vez está más ubicua, aparece en distintos tipos de lugares, y además, bueno, una cosa que viene haciendo Le Correula con Nico, trabajando en justamente descubrir esas necesidades que mucha gente tiene y no sabe, digamos, ¿no? Y que puede realmente mejorar muchísimo su capacidad de investigación a partir de resolver problemas que a veces le llevaban semanas a hacer en días, horas o minutos, digamos, ¿no? Esa posibilidad. Y el hecho, pero para mí lo más importante de eso es el hecho de disponer de una tecnología propia. O sea, claro. Hablaba, por ejemplo, con Matías Bianchi, que fue uno de los gerentes de ARSAT. ARSAT mismo no es en sí mismo el gran logro, no es solo, que también es un logro, ¿no?, poder desarrollar un satélite propio de geoestacionario, sino lo que eso significa como proceso general, ¿no? Como derrame hacia abajo en todos los procesos que luego exactamente, y cómo sigue eso, digamos. Si eso se detiene, pasa a ser nada más que algo anecdótico. Lo importante de esto es que tener la tecnología permite, como bien muestra el video, ¿no?, ir pasando de Cristina, Mendieta 1, Mendieta 2, Nabucodonosor 2, llamaba en realidad el chancho de Inodoro, ¿no? Va creciendo el sistema a partir de un conocimiento de esa tecnología. Por ejemplo, el plan nuclear ha sido uno de los ejemplos más sostenidos de la historia, ¿no? Cómo pasar de armar un reactor que se llama de investigación hasta el momento actual, en el cual uno puede exportar reactores. O sea, ese proceso hace que los beneficios a mediano y largo plazo sean enormes. Claro, y esos procesos, como bien decís vos la palabra, son los que debiera uno tratar de no detenerlos, ¿no? Porque después cuesta mucho volver a subirse a ese tren, ¿no?, cuando viene avanzando. Tal cual. Lenta, pero sin pausa, ¿no? Y sobre todo la formación de recursos humanos, que es lo primero que se pierde, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, es muy interesante esto también. En un ratito vamos a seguir hablando. Vamos a hablar además con Javier de la filosofía de la computación, un tema
Sumamente interesante. De muchísima actualidad Sí, y muchísimo sí, sí, futuro, sí. sobre Sí, todo, sí, sí, para empezar a unir las dos cuestiones de las ciencias naturales con las ciencias duras, digamos, con las ciencias humanistas. Bueno, de todo eso vamos a hablar en un ratito nada más. Dale, después de la pausa, no se vayan. La primera nos quedamos hasta las 8 de la noche.